Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, a esta presentación de Monumentos de la Profecía. El estudio de esta noche es uno que no solamente es muy importante, sino que puede revolucionar tu visión de Dios como lo hizo para mí. Y quisiera dar un testimonio personal que nos puede conducir al tema de esta noche. Mencioné antes, al compartir mi testimonio, que estuve en 14 escuelas diferentes y entre ellas hubo un par de escuelas cristianas diferentes. Aunque mis padres no eran cristianos, recuerdo haber escuchado lo que muchos de nosotros hemos oído, que si eres bueno, al morir vas al cielo. Y si eres malo, y al morir, vas al otro lugar, donde hay un lago de fuego y azufre derretido, y la trágica experiencia de someter cada centímetro cuadrado de tu cuerpo a sus llamas, no por un momento, ni por un minuto, ni hora, ni un día, ni un mes, ni un año, ni un siglo, ni tampoco un milenio, sino por la eternidad. Experimentarás una miseria ardiente, abrasadora, gritando, llorando, retorciéndote. Y al escuchar esto, pensé, vaya, Dios es un sádico. Es lo que yo pensaba. Aquí estoy, 10 años de edad, y era jovencito, pero lo pude pensar. Dije, Él me hizo, nadie me preguntó si yo quería ser creado. Pareciera que todos tenemos esta propensidad para hacer las cosas mal, sobre todo un niño de 10 años, ¿verdad? Y si muriese ahora, sería torturado por la eternidad. Y dije, ¿cómo puedo amar un Dios como esto? ¿Cómo puedo creer en un Dios como ese? Y en algún momento en ese tiempo descarté la idea de un Dios cristiano bíblico porque dije, este es un Dios pagano. En mi corazón pensé, si hay un Dios como ese, y me disculpan que lo diga, pero lo estoy siendo honesto, yo lo odio. Yo diría que es cruel, porque no podría hacerle eso ni a mi perro, y yo era bastante malo. Cuando finalmente aprendí lo que realmente enseña la Biblia de este tema, fue tan liberador para mí y me permitió confiar y amar a Dios. Ahora, antes de que alguien decida cambiar su canal y digan, bueno, el pastor Doug no cree en el infierno o en el lago de fuego, y realmente sí lo creo. Hay dos cosas principales que vamos a estudiar esta noche y lo voy a resumir en este momento. Se dice que parte de una buena predicación es decirle a las personas lo que vas a decir y luego decirles y después decirles lo que habías dicho y les voy a decir lo que voy a decir. La gente se equivoca sobre el tiempo en cuanto vas a arder en el infierno y cuándo se va a hacer. Y lo vamos a estudiar desde la Biblia ahora, y creemos que la Biblia tiene la respuesta. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Iniciaremos analizando una historia, y sobre todo las lecciones, la número 10, y se titula La final tormenta de fuego. La final tormenta de fuego comienza con una historia que conocemos de Génesis 13, nos habla acerca de Lot. Y lo podemos leer en Génesis 13:13, que originalmente Abraham y Lot apacentaban juntos sus ovejas, pero siendo que tenían tantas, y los pastores se peleaban unos con otros, Abraham dijo, tal vez debiéramos dividirnos. Y le dijo a Lot, escoge a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Tú vas al norte y yo al sur. Tú escoge primero. Lot era el sobrino y debió haberle preguntado a Abraham, ¿dónde quieres ir tú? Y yo voy a donde tú no vayas. Y Lot miró al valle de Sodoma, el valle aledaño de la parte más baja del valle del Jordán. Y se dice que era regado como el jardín de Dios en ese tiempo, en un lugar hermoso, con frutas tropicales, alimentos y pasturas para los animales. Pensó entre sí, es la mejor parte del país. Y luego le dice a Abraham, me voy allá al valle. A mi esposa está cansada de vivir en el campo y le gustaría estar un poquito más cerca del mall, así que nos vamos al valle. Abraham movió la cabeza porque dice en la Biblia, Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos. No solamente malos, malísimos.
Se nos dice en Pedro que Lot, al vivir allí, le molestaba hasta el alma día tras día ver las cosas malas que hacían. Es como la cultura actual. Finalmente Dios mandó a sus ángeles, ya conocemos la historia, a Sodoma para rescatar a Lot antes de destruir el lugar. Lot se mostraba renuente a salir porque tenía hijos que se habían casado, y él intentó que sus yernos y otras hijas huyeran porque el ángel del Señor iba a destruir el lugar, y se burlaron de él. Y se demoró tanto que finalmente los dos ángeles y los lugareños eran tan malos que trataron de ultrajar, molestar a los ángeles. ¡Vaya, qué abuso! Y los ángeles, uno de ellos tomó la mano de Lot y a su esposa y otro de las dos hijas, y casi los llevaron a rastras de la ciudad. Y dice Génesis 19:17, huyan por sus vidas, no miren hacia atrás, escapen a las montañas a menos que sean consumidos. Y entonces sigues leyendo en Génesis 19:24, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y puedes leer ahí en el versículo 28 diciendo que Abraham escuchó el rugir desde el monte, pudo ver el valle y miró hacia Sodoma y Gomorra, y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y sucedió. Hoy revisaba y se me olvidó traer algo que les quería mostrar. He estado en el Valle del Jordán. Tengo amigos que fueron hacia el sur, en la región donde estuvo Sodoma y Gomorra, que realmente existió. Y es el único lugar en el mundo donde uno lo puede encontrar, pero incrustado. En la campiña semejante a la potasa de esta región hay unas pequeñas bolitas amarillas de azufre. ¿Lo sabían? ¿Cuántos ya lo sabían? Veo que algunos sí. Traje una a una reunión y la encendí una ocasión solo para mostrarle a las personas. Encienden rápidamente y arden fácilmente. Pero ¿saben a lo que huele el azufre ardiendo? A huevo podrido. Y se me vació la sala esa noche. Quiero mostrarles de que realmente es un evento real que sucedió. Y en esa misma región donde nos dicen que existen, es el único lugar del mundo en el que encajadas cual granizo en el suelo, están esa bolita de azufre que al golpear la tierra, algunas se extinguieron en el impacto y se enterraron en las cenizas y están hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y la Biblia nos dice, Génesis 19:26, ¿qué le dijo Dios o el ángel a a Lot y a su familia? No miren hacia atrás. ¿Por qué crees que se lo dijo? Porque representaba mirar hacia atrás al mundo. Huye por tu vida, decía. Es como cuando Jesús dijo, si pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no eres digno del reino. Jesús, hablando de la segunda venida, ¿sabe lo que dice? Recuerda a la esposa de Lot. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Es al lado de Jesús lloró. Recuerda la esposa de Lot. ¿Y qué pasó? La esposa miró hacia atrás y llegó a ser una estatua de sal. Es interesante que en ese país, al lado del Mar Muerto, también se le conoce como el Mar Salado. Es porque está tan lleno de minerales. El agua del Jordán corre tan rápido y es un lugar tan bajo. Es un lugar más caliente del mundo y es una trampa mineral para todas las aguas, debido a que la evaporación es más rápido que el ingreso del agua. Y ella se convirtió en parte del ambiente allí, una estatua de sal. Lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, es una ilustración de lo que le va a pasar a los malvados en los últimos días. Vamos a la primera pregunta. Al involucrarnos con este tema acerca de cuál es la verdad acerca del lago de fuego, y cada vez que enseño este tema, mi padre no usó el vocablo infierno en un sentido bíblico, así que siempre me siento un poquito mal al usar en un ambiente cristiano, pero está en la Biblia. Así que lo vamos a guardar y tengamos eso en mente. Número 1, ¿cuáles dos ciudades son dadas como ejemplo de la destrucción de los impíos? Y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades, ¿de cuáles son? Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y de paso, esa foto muestra parte del paisaje de esa región. Está todo quemado y seco. Pregunta número 2.
¿Cuándo serán destruidos? Y esta es la pregunta. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que le va a pasar a los malvados en los últimos días. ¿Cuándo serán destruidos los impíos en el fuego del infierno? Y muy bien. Esto es lo que nos dice el profeta, 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Hasta cuándo son reservados los malvados? ¿Cuándo comienzan a recibir su castigo? ¿Están reservados hasta cuándo? Hasta el día del juicio, el día del Señor. Si lo están siendo reservados al día del juicio ahora, ¿estarán quemando, ardiendo en un lago de fuego ahora? No, porque el juicio no se ha llevado a cabo, ni la resurrección. Y tal vez esto lo pueden inferir del estudio anterior. Dice Jesús en Juan 12:48, la palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero. El juicio, ¿cuándo sucede? En el día postrero. Es cuando viene el castigo, están reservados en el día postrero, está en el futuro. Y eso suena lógico. Sería justo si Caín, y si tú te vas al infierno al momento de morir y estás perdido, Caín, que asesinó a su hermano hace 5,000 años o más, si él fue al infierno al morir, ha estado ardiendo 5,000 años más que Joseph Stalin o Adolfo Hitler. Eso no sería justo. Y la Biblia dice que a cada hombre se le da de acuerdo a sus obras, que Dios es justo. Además, podemos leer la parábola de Jesús que relata en Mateo 13:40. Es una parábola sobre el trigo y la cizaña y dice, de manera como se arranca la cizaña, esas son hierbas, se juntan y se queman en el fuego. Y esto es Mateo 13:40. Así será en el fin de este siglo. Así que, ¿cuándo va a suceder? En el fin de este siglo. Él cuenta una parábola que explica cómo serán atendidos los malvados. Y él dice, el trigo y la cizaña, y primero guardan el trigo en el granero, y luego juntan la cizaña y se queman. Y así será, dice Jesús, en el fin del mundo. Y aquí en el siguiente versículo completa la parábola. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Y aquí habla del final de los 1000 años, cuando tienen o reciben el juicio ejecutivo. ¿Se acuerdan del estudio del milenio? Cuando el juicio ejecutivo es ahí, cuando reciben el juicio final y serán castigados. ¿Sucede ahora? No. ¿La Biblia enseña del purgatorio? ¿Saben que la enseñanza del purgatorio fue desarrollado en realidad por la Iglesia Católica hace más de 1000 años? Y creo que fue en los últimos años que la Iglesia Católica renunció oficialmente a esa enseñanza. ¿Lo sabían? No sé si todas las parroquias lo han aceptado, pero han emitido una encíclica que niega la creencia del purgatorio, así que no existe un lugar de medio camino. Y la palabra purgatorio proviene del vocablo purgar, que significa si no eres suficientemente bueno para el cielo, necesitas un pedacito de infierno. Vas a este lugar y puedes sufrir un poquito, y si alguien ora por ti, te va a sacar. Pero eso fue realmente desarrollado como un mecanismo para asustar a la gente a permanecer en la iglesia, y también para decir, bueno, mira, esta iba a la iglesia, pero por si acaso está ardiendo en purgatorio, y si ustedes dan ofrendas, vamos a orar por ellos. Y creo que ya pueden ver cómo esto fue introducido. Número 3, si los impíos que han muerto no están todavía en el infierno, de acuerdo a la Biblia, ¿dónde están? La Biblia nos dice, Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29, porque vendrá la hora, y ese es en el futuro, ¿verdad? Cuando todos los que están, ¿qué? En los sepulcros oirán su voz y saldrán. Describe las dos resurrecciones, más los que hicieron lo malo, en la resurrección a la condenación, y ese es el final de los 1000 años. Y los primeros, los que han hecho el bien, a la resurrección de la vida, y aquellos que han hecho el mal, es la segunda resurrección, es cuando viene la recompensa final. Está en el futuro. Job 21, 30 y 32 dice, el malo es preservado en el día de la destrucción, porque llevado será a los ¿qué? A los sepulcros, y sobre su túmulo estará velando. No dice que su cuerpo está ahí. Él dice que Él está allí. Está reservado. Está esperando. Es un sueño sin sueños hasta el día del juicio.
Y esto debiera darles seguridad a muchas personas, ahora mismo, aún antes de terminar con la presentación. Imagínate, ¿cómo podría distraer a tantas personas? Imagínate una madre que posiblemente tiene un hijo adulto que murió repentinamente en una condición aparentemente perdida, y si ella cree que si al morir vas al infierno y se está retorciendo, y una madre que lo cree, ¿cómo crees que ella está siendo atormentada por la idea de que el resto de su vida, cada vez que ella camina por la tierra, tiene un hijo que está siendo torturado cada segundo? Yo creo que la gente hasta se han suicidado, se han vuelto locos por esta creencia, esta enseñanza falsa. Ellos están dormidos. Le puedes poner DEP, descansa en paz, en cualquier tumba, porque hasta el día del juicio no saben nada. ¿No acaso no es lo que dice la Biblia? Número 4. Vamos al inicio. ¿Cuál es la recompensa o castigo por el pecado? ¿Qué es lo que dijo Dios? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan cuando... Y ahora cuando digo recuerdan, sé que no estaban allá en el jardín del Edén. Nadie tiene esa edad. Pero recuerdan, en la Biblia, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis del fruto prohibido porque moriréis. La paga de ese pecado era la muerte. El diablo le dijo a Eva a través de la serpiente, dice, ay, no, Dios dijo, si comemos vamos a morir. Y él dice, no, ¿lo creas a Dios? Realmente no moriréis, son inmortales. O vivirán para siempre en el cielo o en el infierno, pero no pueden morir, seréis como dioses. El diablo trata de inculcar en el hombre sus propios deseos. Al diablo lo consume la verdad. Le molesta mucho que él no es Dios y que él no es inmortal. Aún el diablo tendrá su fin. Así que Dios dijo, aún después de que el hombre haya pecado, no lo dejó permanecer en el jardín del Edén. ¿Y qué dijo el Señor? Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, conversando entre sí, debemos expulsarlos del jardín. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Fue echado el hombre del jardín? Entonces no tenemos esa inmortalidad. Dice que va a morir. Los pecadores no viven para siempre. Es muy claro. Número 5. ¿Cuáles son las únicas dos alternativas para todos los hombres? Muy sencillo. Ahora, el versículo más fuerte para probar este punto es el más popular de toda la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Y por qué no lo repetimos? Por lo menos esta parte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se traduce igual en todos los idiomas. Tienes dos opciones. Perecer es la opción si no crees. Vida eterna es la opción si crees. No dice que vivirás eternamente en fuego o vivirás eternamente en el cielo. No lo dice así. ¿Has comprado alguna vez alimentos que dice perecedero? Significa que se va a decomponer y va a regresar los elementos de la tierra. Va a dejar de existir. ¿Alguna vez has oído las palabras «se me haga chicharrón en la lengua»? No significa que la voy a sumergir en aceite hirviente. Significa deshacerme de la idea. Así que así es la enseñanza. Surgió del paganismo y llegó a ser muy popular en el cristianismo. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Si la pena, y ahora síganme, si la pena del pecado es arder eternamente, entonces Jesús no pagó el precio completo de la cruz porque no sigue ardiendo, ¿verdad? Cuando Daniel se le dijo que tenía que ir al foso de los leones porque había quebrantado la ley del rey, era ir al foso de los leones, él lo mandó al foso y lo dejó allí un día y lo sacó. Pero cumplió con su ley. La paga del pecado es la muerte. Jesús murió. La paga del pecado no es el tormento eterno. Jesús sí sufrió para todos los del mundo. Él sufrió como nunca lo sabremos. Pero no es un tiempo perpetuo en la cruz. ¿Me entienden lo que digo? Jesús asumió nuestro castigo, que es la muerte. Él murió. No sigue ardiendo. Número 6. ¿Qué ocurrió con los impíos? ¿O qué ocurrirá realmente con los impíos en el infierno ardiente? Salmo 37, y aquí viene la respuesta 10 y 20. Pues he aquí un poco y no existirá el malo, mas los impíos perecerán y se consumirán como humo. ¿Qué tipo de palabras podemos
usar para explicar esto. Veamos Malaquías 4, 1 y 3. Dice la Biblia, porque he aquí viene el día que ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los quemará. Cuando algo es consumido, ¿qué queda? Y hollaréis a los malos, cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Hay un cuadro aquí en la pantalla que ya vieron allí, que es Pompeya. Está cerca del monte Vesubio en Italia. Yo estuve allí, fue hace varios años cuando estuve en ese barco que navegó alrededor del Mediterráneo y nos llevó. Déjenme decirles que fue muy aleccionador para un joven de 16 años ir y ver todas las formas y cuerpos congelados en posición porque murieron quemados por el calor y los gases y las cenizas ardientes que caían a su alrededor. Seguramente fue algo similar a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y de repente, en un día todo estaba bien, y al siguiente momento, tanto Pompeya como Herculano se vieron envueltos en muerte y en fuego. Y Jesús dijo, recuerden a la mujer de Lot, las cosas pueden suceder repentinamente. Otro detalle de interés que se me hizo interesante, el monte Vesubio explotó y Pompeya quedó sepultado alrededor de el 79 después de Cristo. Pompeya era la Sodoma del reino romano. Era el Las Vegas, y no tengo nada en contra de Las Vegas. Nuestros amigos de allá saben que se llaman la ciudad del pecado. Era el lugar donde acudían los soldados del Imperio Romano para descanso y tranquilidad. Y ellos lo saben bien. Estuve allí, lo vi todo. Tienen las pinturas de los burdeles y tantas cosas que realmente haría que cualquiera se sonrojara. Y estaban ahí en las paredes, las estatuas en la ciudad. Y si ves el juicio que cayó sobre este lugar, y puedes ver con tus propios ojos aquello que premiaban más y lo que hacían allí, lo que era su arte y entretenimiento. Y eso rememora lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Además, le habla a nuestro mundo actual y al país obsesionados con la inmoralidad y la violencia. Comparto con ustedes otro dato interesante. La legión romana, bajo el mando de Tito, responsable, las tropas específicas en la destrucción de Jerusalén, estaban descansando en Pompeya cuando explotó el monte. ¿Acaso no es interesante? Por supuesto, fue 9 años después, y uno no puede menos que preguntarse si no fue una especie de juicio adelantado. Número 7. ¿Dónde estará localizado el infierno ardiente? No sé cómo decírselos, pero será aquí en Albuquerque, igual que todas las otras partes. Lo podemos leer en Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Así que antes que Dios mande ese fuego y azufre, ¿dónde está el diablo y las fuerzas de Gog y Magog? Todos los malvados aquí en la tierra. Y Dios descendió fuego del cielo y los que consumió. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y lo podemos ver en 2 Pedro 3:10. Los elementos ardiendo serán ¿qué? Deshechos, y la tierra y las obras de ella serán quemadas. ¿Y cuánto de nosotros ha oído que el infierno está para allá, tras Lomita, verdad? Allá en los lagos de fuego, el diablo tiene unas cuevas ardientes. Y recuerdo la vez que pagaba mi mercancía en un supermercado, tenían un periódico sensacionalista y normalmente no lo compro, pero hay veces que los leo y las compro. Y de repente solté una carcajada y creo que esta fue una de esas ocasiones. El titular decía, barrenista de petróleo barrenan demasiado profundo en Siberia y los demonios escapan del infierno. Creo que dicen, bueno, primero escuchaban alaridos que provenían del pozo. Y bueno, eso no es tan raro. ¿Alguna vez puesto una concha de mar en el oído? Si barrenas un pozo tan profundo, vas a escuchar muchas cosas que van subiendo, pero no son diablos. El diablo no está ahí abajo, en alguna parte. Cuando Dios preguntó en el libro de Job, Satanás, ¿de dónde vienes? Él no respondió de un hueco en la tierra. Dice, vengo de recorrer la tierra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él viene de aquí para allá en la tierra, no está allá en una oficina en un hueco. Satanás está en la tierra. Muéstrame una escritura. Y les voy a decir por qué la gente tiene esa idea.
con muchas veces habla acerca de descender al Seol en la Biblia. Y esos términos, muchos vienen del hebreo. Esa es una palabra llamada Sheol en el Antiguo Testamento y significa tumba. La palabra que encontramos en el Antiguo Testamento dice, no voy a dejar mi alma en el infierno, es el Seol, es la tumba. Hay 4 palabras en la Biblia que se traducen como infierno. Seol, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 3. Gehenna, que es un valle fuera de Jerusalén, llamado el Valle del Hinón. Tenemos el Hades, que proviene de la mitología griega. Y tenemos Tártaro, que se usa solamente una vez en los escritos de Pedro. El Gehenna era el basurero de la ciudad, el Valle del Hinón. Habían tenido ídolos allí, así que decidieron convertirlo en basurero, porque habían adorado imágenes paganas. Y allí se echaban todos los desperdicios, y cuando moría un animal impuro, lo echaban a Gehenna. Tiraban cestos y ropas viejas allí, y de vez en cuando echaban cenizas también. Todo humeaba porque los carbones seguían encendidos y dejaban que se ardiera, y era bueno porque se deshacía de los gases nocivos y consumía el desperdicio. Alguno ha quemado basura. Al crecer en Nueva York, salíamos del departamento y teníamos un incinerador. Abrías la puerta y echabas la basura, y en aquel tiempo no había problema con la contaminación. El aire de Nueva York era malo y todos los mundos teníamos incineradores. ¿Alguno recuerda esto? Y ardía constantemente. Y Jesús hacía referencias, y una de ellas tenía que ver con el infierno, y habló de un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, lleno de gusanos y cuerpos muertos y larvas que humeaba continuamente. Eso es Gehenna, es el vocablo usado para Gehenna. Número 8. ¿Estará el diablo a cargo del infierno ardiente? Muchas veces lo vemos ahí con su tridente. ¿Tú podrías confiar en él para que recompense a las personas en forma pareja? No, Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue echado en el lago de fuego y azufre. Pueden decir amén, ¿verdad? Son buenas nuevas. Y si alguien merece estar allí, es Él. Él inició todos los problemas. ¿Él no está a cargo? ¿Podrías confiar en Él? Amazing Facts tiene una lección que se titula ¿Está el diablo a cargo del infierno? Y obviamente sería el ser menos confiable para recompensar a todas las demás personas equitativamente. ¿Sabes de dónde viene todo? Recuerdo cuando era niño en la ciudad de Nueva York, asistí a la escuela pública y tuvieron un drama. Trataban de enseñarnos acerca de los dioses griegos, la mitología. Así que presentaron un drama sobre los dioses griegos y no sé por qué, pero me pidieron que fuera Plutón, del dios del Hades, del bajo mundo. Y él tenía estos perros, y alguna vez han escuchado acerca de los perros del infierno. Era el encargado de ayudar a las personas a sufrir en el Hades. Y Jesús realmente utiliza ese término de la mitología griega cuando habla acerca de un hombre rico y Lázaro. Y es una de las cosas que me van a preguntar. Y está en la parte de atrás de la lección y explica la parábola del hombre rico y Lázaro. Se menciona una vez en Lucas, pero claramente es parábola. Y mañana hablaré más de esto. Así que aprendí en aquel tiempo de que mucho de lo que ha llegado al cristianismo viene de las religiones grecorromanas, porque el cristianismo explotó en crecimiento en el Imperio Romano durante el tiempo de Pablo. Aún Pablo dice que el Evangelio será predicado a toda criatura, y la iglesia creció rápidamente. Pentecostés, miles fueron bautizados, sucedieron milagros, y muchos de los paganos estaban a medio de convertir. Llegaron sin ser instruidos adecuadamente. Trataron de mezclar las verdades de la palabra de Dios acerca del diablo y el infierno, y lo mezclaron con la mitología griega y Plutón y el Hades, y algunas de estas cosas permanecieron durante años. Pero no es un asunto bíblico, es una mitología griega que llegó a la iglesia cristiana. La Biblia no dice que el diablo está a cargo del infierno, ¿verdad? No. Número 9. ¿Se apagará el fuego del infierno? Y esta es una pregunta grande que quiero dedicar un momento. Isaías 47:14 dice, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Dice, oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Después que Dios haga caer el fuego del cielo,
a los malos, forma un lago fuera de la ciudad de Dios. Todos reciben el castigo acorde a lo que merecen. La única forma que yo lo puedo comprender es, habrá una diferencia en intensidad y duración. Algunos expiran rápidamente. Piensa que alguna persona que nunca han escuchado el Evangelio y no sabían, Dios es misericordioso y justo. Otros sufren más tiempo. Jesús dijo que todos serán castigados acorde a lo que merecen, pero finalmente se apagará. Y dice, hollaréis a los malos, lo cual serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Bienaventurados los mansos, porque heredarán ¿qué? La tierra. Son los mansos los que salen. Oí un pastor decir en una ocasión, hoy pastan las ovejas, donde un tiempo rugieron los dinosaurios. Y los cristianos caminarán donde una vez gobernaron los malvados. Los mansos heredarán la tierra. Número 10. Son destruidos tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahora, si no crees al pastor Doug, ¿será que le vas a creer al pastor Jesús? Algunas personas dicen, Doug está bien, el cuerpo no arde para siempre, pero el alma sí. Yo he escuchado que algunas personas dicen eso, pero vamos a ver lo que dice Jesús, Mateo 10:28. Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir. ¿Hacer qué? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Teme al que puede destruir tanto el alma y el cuerpo. No temas al diablo, él puede solamente destruir el cuerpo, pero Dios es el que te puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es a eso que debemos temer. ¿Y qué queda cuando se va el cuerpo y el alma? Nada. Pereces. Número 11. ¿Para quién se encenderá el fuego del infierno? Mateo 25. Y vamos a ir rápidamente porque hay como 18 preguntas esta noche. Mateo 25:41. Jesús, al separar las ovejas de las cabras en su parábola, dice a los malvados, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ya ves, Pastor Doug? Fuego eterno. Dice que va a durar para siempre. No se me adelanten, vamos a llegar a esto. Pero el diablo, ¿está encargado del infierno? ¿O dice que él y el infierno está preparado para él y sus ángeles? No solo para Satanás. Todos los ángeles caídos y los demonios que le han seguido, ellos van a recibir el mismo castigo. Así que, ¿cómo se refiere la Biblia a la destrucción de los impíos por Dios? ¿Será algo que le gusta hacer? No. Isaías 28, versículo 21, dice, porque Jehová se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Alguien preguntó, ¿cómo es que un Dios de amor puede destruir? ¿Lo disfrutará? ¿Le gustará a Dios destruir? ¿Recuerdan cuando Dios destruyó el mundo en el tiempo del Noé? Usó agua. ¿Se siguen ahogando hoy o ya se fueron? Dice, a la siguiente vez lo haré con fuego. Va a destruir el mundo nuevamente. Pero dice, y le dolió en su corazón que había hecho al hombre. No estaba contento por lo que tenía que hacer. Le rompió su corazón. Dios quiere hacer la vida, salvar la vida. Si lo dudas, ¿por qué vino Jesús? Porque está desesperado para salvarnos. Cuando tiene que destruir a los perdidos. No amas a tus hijos más de lo que Dios ama a los suyos. Le duele a Dios infinitamente más de lo que le podría doler a un padre terrenal de quitar la vida a su propio hijo. Jesús es una persona que ama el bien, ama la vida. Él quiere dar vida. Les digo una historia rápida. Cuando vivía en las montañas, allá en la cueva, como 1 año y medio, y cocinaba con leña todos los días. Y recuerdo una noche que tuve un gato allá arriba y se lo mostré, mi gato Stranger, y nunca compré comida de gatos y cada vez en cuando le echaba algo, pero él se cuidaba a sí mismo. Era buen cazador. Era como un pequeño león porque él agarraba unas ardillas bastante grandes y había una batalla tremenda y él ocasionalmente me las traía. Y en una ocasión cocinaba mi cena. Tuve ahí una pequeña fogata y una silla, como una silla de piedra. Y al lado de mi fogata, Stranger había agarrado una rata canguro. Y los gatos son un poquito sádicos.
Saben que el perro atrapa una rata y se lo traga de una mordida, ni siquiera lo mastican. Pero al gato le gusta jugar con la comida. Mientras esté con vida, lo golpea tantito, le brincan y lo desueltan y vuelven a subirse. Y las ratas canguro pueden brincar grande, ¿va? Y me hizo sentir mal porque eran animalitos bonitos. Y estas ratitas de desierto. Y estaba pasando por todo el ritual y estaba brincando, lo soltaba. Y recuerdo en una ocasión, Stranger atrapó un ratón y le estaba dando una golpiza y yo pensé, mira, qué pobrecito, ya mátalo, déjalo, porque estaba temblando ahí y llegó una lechuza y atrapó al ratoncito y el ratón brincó sobre la lechuza pigmeo y el ratón se escapó, así que hay esperanza. Bueno, hay veces que sí se escapan. Pero en esta ocasión, que estoy mezclando mis historias, ahí estaba otra vez jugando con la comida. Esa pobre rata canguro, aturdida, trató de brincar y cayó directamente en el fuego. Ahora, nunca falla. Cada vez que cuento esta historia, el público dice, y aquí les estoy hablando de un pequeño ratón y eso les quebranta el corazón, pobrecito. Y la idea de que esa pobre ratita sufra. Ahora, pareciera que mucho tiempo, pero lo miré y 2-3 segundos y dejó de vivir. Y tal vez te hace doler pensar en eso. Un ratón. Tú no quieres que le suceda a una rata. Y aún así, muchos cristianos piensan que Dios le va a hacer eso a los humanos para siempre. Piénsalo tantito. Es sorprendente. Pero bueno, si decimos algo en contra de eso, ¿tú no crees la Biblia? Claro que sí. Hay algunos versículos que son confusos y vamos a llegar con ellos. Número 13. Indica la frase bíblica, fuego que nunca se apagará, que el fuego nunca se extinguirá. Bueno, no. ¿Qué es lo que significa apagar? Apagar es un verbo que significa extinguir. Permítame darles un ejemplo. Interpretar la Biblia con la Biblia. Hay una regla. Que la Biblia sea su propia expositora, que no se contradiga a sí mismo. Podemos leer en Mateo 3:12. Dice, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará. ¿Qué significa quemar? Significa que se acaba. La paja, hablando de los malos, con fuego que nunca se apagará. Significa que nadie podrá apagar el fuego que va a utilizar Dios para castigar a los malvados. ¿Has visto una casa arder? Y si la ropa de una persona se prende mientras cocina, rápidamente la apagas. Pero no va a haber alguien que pueda apagar el lago de fuego. Otro ejemplo, le voy a dar 2. Jeremías 17:27. Y esto es antes de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. El profeta Jeremías les dijo, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y no para traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender el fuego de sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y ahí lo tenemos otra vez. Dice Dios a través del profeta que si no se arrepentían, las puertas de Jerusalén serían quemadas con fuego inextinguible. No se arrepintieron, llegó Nabucodonosor, se quemaron las puertas con fuego inextinguible, nadie lo apagó, se quemaron. ¿Será que siguen ardiendo hoy? No, solo significa que no habría alguien que los apagara. Y nuevamente, si miramos aquí, si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dirá la gente, si te incendias en basurero municipal es algo bueno. Disminuye los gases, humea. No necesitas preocuparte por un volcán que emite constantemente lava. Generalmente no hacen explosión porque la presión se libera. Y si el basurero quema continuamente los gases y quema la basura, mantiene los niveles al mínimo, antes dejaban arder los basureros. Los cuidaban, que no se desparramara el fuego. Alguno ha manejado a través de Texas. Texas es un estado grande. Yo viví en Texas y recuerdo una vez que ocupaba un día entero para cruzar la mitad de Texas. Recuerdo haber manejado un camino interminable en alguna parte y vi un cartel que decía, ha levantado el sol.
¿Y qué significa eso? Un día después, el sol se ha puesto. ¿Qué? Y luego un poquito más dice, y sigo aún en Texas. Pero cada 10 millas en Texas hay un pueblo, porque eran comunidades agrícolas y en ese tiempo solamente podrían administrar 160 acres antes de que tengamos tanta maquinaria, y cada pueblo tenía su propio basurero. Y los agricultores tenían sus tambos de 200 litros donde echaban la basura y la quemaban, y de vez en cuando llevaban al tambo y los tiraban allá en el basurero y lo tiraban allí, y pues inevitablemente algunos tenían un poquito de lumbre todavía. Y recuerdo una vez manejando por Texas y pasé 2 o 3 pueblos, sabía dónde estaban porque no había viento en ese momento y sabía el humo subiendo de los basureros. Y ahí están, una y otra vez, para siempre y para siempre. Y ahí está. Eso significa que sigue ascendiendo el fuego para siempre y siempre. ¿Se creerá que vamos a estar en las paredes de la Nueva Jerusalén, mirando a los malvados arder a través de las ciudades sin fin, comiendo palomitas, viéndolos como entretenimiento? Esa es la idea de algunas personas que tienen, que Dios tiene una cámara de tortura en alguna parte, y donde uno puede ver a los malos arder. Sí, los enemigos ahí están para siempre y siempre. No. Cuando dice que el fuego es inextinguible, significa que no habrá bomberos en el infierno. Nadie va a estar apagando los fuegos. Nadie va a extinguir los fuegos. Van a arder sin interrupción hasta que se consuman. Es la palabra que se usa. Si uno apaga un fuego antes que se detenga y apagas un tronco antes que se consuma, lo puedes volver a quemar. Dios no dice que lo que sucede a los impíos es que no queda más esencia. Se ha quemado, dice Malaquías 4, y no les dejará ni raíz ni rama. No queda nada. Número 14. ¿Significa la frase fuego eterno algo sin fin? Ahora tenemos el vocablo inextinguible, ya lo explicamos. Y que en cuanto a sin fin, vamos a ver lo que significa dejando que la Biblia se explique a sí misma. Judas 7. Leímos lo que dijo Pedro y ahora veamos lo que dice Judas. Así como Sodoma y Gomorra fueron puestos por ejemplo, sufriendo del castigo del fuego eterno. El fuego que quemó las ciudades de Sodoma y Gomorra las consumió. No queda más de ellas. La foto que ven ahí realmente no es Sodoma, es otra aldea, y solo quería estar seguro que lo dijéramos así. Está al lado del Mar Muerto y es en la región norte. La región de Sodoma y Gomorra es simplemente desperdicio. No hay nada allí porque fue quemado con fuego eterno. Me encanta esta guitarra de madera. Lo he tenido, y yo creo que lo voy a mostrar para que la cámara lo muestre. La compré hace unos 30 años. Tengo mucha memoria con ella. Y se está opacando, está hecho de madera. Si yo lo echara al fuego, sería quemado. Y ese fuego sería un fuego eterno, porque nunca podría recuperar la guitarra otra vez. Ya desaparecería. El efecto del fuego es eterno. No hay forma de recuperarlo, no hay resurrección para la guitarra. Los resultados del fuego de los malvados son eternos. Y es lo que está diciendo. No está diciendo que es para siempre y siempre. Hay que entender eso un poco. Piensa lo que realmente significa. ¿Te imaginas cuán horrenda la enseñanza que dice que las personas se van a ampollar y gritar y retorcerse y quemarse? ¿Te imaginas? Que eso significa que una persona, y algunos predicadores lo dicen, tratando de asustar a la congregación, van a estar ardiendo en el infierno. Pasan 1000 años y ellos pueden llegar nadando y siguen gritando y diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo más? Y otra vez vuelven a caer. Dice: ni siquiera has iniciado. Millones de años han pasado y no, ni siquiera has iniciado. Posiblemente algunos han escuchado sermones como estos y todo el mundo está aterrado. Oh, se me olvidó mostrar esa foto. Sodoma y Gomorra es el lugar más bajo del mundo, unos 396 metros bajo el nivel del mar. Quiero decirles una historia rápida. Manejaba por Texas y yo vivía en Texas. Tenía un Mazda GLC y vi una familia que estaba ahí al lado del camino. Así que me paré para ver si les podía ayudar.
y estaba ya lejos en el campo y era un pastor. El papá y la mamá y 2 niñas. Y antes yo hacía mecánica. Conocía el motor hasta la cigüeñal y todo lo demás. Di una mirada al carro y dije, bueno, pareciera que el alternador está malo porque la batería no funcionaba y ni siquiera echaba chispa en las bujías y era víspera de Navidad. Te digo algo, permíteme remolcarte a nuestra casa y veremos lo que podemos hacer para ayudarte. No había hoteles en la zona y era algo chistoso porque yo tengo aquí mi pequeño de California, ¿verdad? Una Mazda GLC japonesa y jalando un tremendo Texas. Ya saben que ellos no tienen carros pequeños en Texas. Parecía un campo de fútbol. Así que lo jalé a mi casa. Logré encontrar las refacciones, le dije que mañana se lo arreglaría y pasaron una noche con nosotros. Y como parte de la plática, era un pastor bautista, un pastor hispano, muy buena gente. Hablamos de este tema y compartí con él las escrituras que le estoy compartiendo a ustedes. Y él quedó muy callado y me dice, hermano Doug, yo he visto estos versículos antes y sé que si te pegas a ellos, pareciera que el infierno no dura para siempre. Pero, y miró hacia un lado y a otro, dice, si yo le digo eso a mi iglesia, dejarían de venir. Y le respondí, ¿verdaderamente crees que la gente viene solo porque tiene miedo de que van a arder si no lo hacen? ¿Es por eso que viene la gente a la iglesia? ¿Es un seguro contra incendios? ¿Acaso no debiéramos venir porque amamos a Jesús y porque queremos adorarle? Pero bueno, algunos quieren asustar a los demás a que vengan a la iglesia. Aquellos que vienen a la iglesia por esa razón están equivocados. ¿Te gustaría estar en un matrimonio solo por miedo a ser torturado si no permaneces? Escuchamos eso cada vez en cuando y mucha gente está aterrados por salir. ¿Y es por eso que vamos a la iglesia? ¿Será que Dios es un esposo abusivo galáctico que si salimos de ahí, Él nos va a atormentar? Puedes tomar y sacudir a una persona del cuello y decirle, ¿me amas? O te voy a quemar. ¿Funcionará? No es lo que dice Dios. Él nos dice, el pecado es una enfermedad mortal y contagiosa. Te amo, no quiero que perezcas, pero la enfermedad va a cobrar tu vida si no vienes a mí. Él no tendrá otra alternativa. No puede permitir que se propague entre los demás hijos del universo. Le quebrantará su corazón, pero los malvados serán castigados en el lago de fuego que no arde para siempre y siempre. Número 15. Cuando Apocalipsis 20:10 dice que los impíos serán atormentados por los siglos de los siglos, ¿no indica eso un tiempo interminable? Este es uno de los versículos que reconozco le preocupa a algunas personas. Nuevamente, permitamos que la Biblia se interprete a sí misma. La palabra para siempre, cuando estamos hablando de la vida eterna, pues es vida eterna. Y bueno, son edades sin fin que sigue adelante. Pero al leer la Biblia encontrarás otros ejemplos donde la palabra para siempre se usa y claramente no tiene que ver con tiempo sin fin. Jonás, después de ser tragado por el pez grande o ballena, en capítulo 2, versículo 6, él oró desde el vientre del pez y dijo, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Ya sabemos, 3 días y 3 noches es lo que dice en Jonás 1:17. ¿Tú crees que se sintió como para siempre? Me imagino que sí, para él, pero no fue para siempre. Ahora, voy a rápidamente ver algunos versículos adicionales y quiero que lo vean bien. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esta expresión, para siempre y siempre? Veamos ahora Éxodo 21:6, y dice que puedes tener un esclavo hebreo y al final de los 6 años, si el esclavo te ama y quiere permanecer, vas por un ritual y puedes servirle para siempre. ¿Y cuánto tiempo era? Hasta que murió. Cuando Ana trajo a Samuel al templo, él dice, él morará aquí para siempre. ¿Cuánto significó eso? Hasta morir. Y en 1 Samuel 1:28, ella misma se lo explicó, por toda su vida. El término, por el resto de tu existencia, cuando habla acerca de los malos que arden para siempre y siempre, el vocablo griego que se usa es eón. ¿Alguna vez has oído que alguien dice, no lo he visto en eones? Eso significa un tiempo largo no especificado. La razón por la que los escritores neotestamentarios griegos usaron la palabra eón es porque todos arden por un periodo de tiempo diferente, basado en el juicio. Hay variación en la intensidad, en los tiempos, pero no van a arder para siempre. No sé por cuánto tiempo. Tú sabes, el diablo, cuando se habla de día y noche, si alguien lo merece, es él, ¿verdad?
Para siempre y siempre es una expresión bíblica que significa hasta el final de las edades y no necesariamente un período de tiempo sin fin. Número 16. Después que el pecado y los pecadores sean destruidos, ¿qué hará Jesús por su pueblo? Podemos leer aquí en 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora justicia. No hay más dolor allí. Y vemos ahí en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni tampoco habrá ¿qué? Dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí, hago todas las cosas nuevas, dice Dios. ¿Acaso va Dios a inmortalizar a Satanás y a los pecadores en una cámara de tortura en alguna parte en el cosmos? No, ni con sus cuerpos ni con sus almas. Va a hacer todas las cosas nuevas. No habrá más vestigio de pecado. Número 17. ¿Se levantará otra vez el problema del pecado? No tenemos que preocuparnos porque el diablo se escape de la prisión de máxima seguridad y nos dice en el libro de Nahum 1:9, no tomará venganza 2 veces en sus enemigos. Alabado sea Dios. Esta terrible interrupción en el universo perfecto de Dios en los últimos 6.000 años va a demostrar por toda la eternidad el amor de Dios y nadie más tendrá que volverlo a dudar. ¿No crees que es buenas nuevas? Número 18. ¿Qué pregunta profunda hace Job? El libro de Job, el más antiguo de la Biblia, dice en Job 4:17, ¿será el hombre, y somos mortales, será el hombre más justo que Dios? Nosotros no se lo haríamos a nuestro perro, no se lo haríamos a un ratón. Eso lo vimos esta noche, la mayoría por lo menos, y aún así, algunas personas piensan que Dios lo va a hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Habrá un fuego del infierno? ¿Sí? Sí. ¿Está ardiendo? No. ¿Arderá para siempre? ¿Qué dice la Biblia que sucederá con los impíos? Son consumidos, son palabras de la Biblia. Son consumidos, devorados, quemados, perecen, nunca serán nuevamente. ¿Y qué otro lenguaje que va a usar Dios para explicarlo? Él quiere que sea lo más claro posible. Y la razón de su importancia es porque Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que le amemos. Sí, debemos reverenciar a Dios y honrarle y temerle en ese aspecto, pero Él no quiere que vivamos una vida de terror. La Biblia dice que los temerosos serán echados en el lago de fuego. Él no quiere que vivamos por temor, sino por fe. ¿No dicen amén? Y Él quiere que tengas ese tipo de relación con Él. Yo estuve tan agradecido cuando aprendí esto acerca del amor de Dios. Más que cualquier otra cosa, Dios quiere que estés listo cuando venga Jesús. Porque de tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo para que no tengas que perecer, mas tengas vida eterna. Él quiere que vivas. Todo lo que Dios hace es bueno, es muy bueno, pero no te puede obligar. Él ha creado todos sus seres inteligentes a su imagen con libre voluntad, libre albedrío. Tú puedes escoger. Y Él dice, venid a mí, y Él está a la puerta y toca. Y tú eres el que tienes la perilla dentro. No hay perilla por su lado. Tú tienes que abrir la puerta. Y si escuchas su voz y abres esa puerta ahora y dices, yo puedo confiar en ti. Yo quiero un Dios como este con mi vida. Tal vez has tenido un concepto distorsionado de quién es Dios y Él quiere que sepas ahora que es un Dios de amor. Es un Dios de justicia. Él va a ser justo en el juicio. Pero todavía hay solamente 2 palabras, vida o muerte. Jesús quiere que escojas la vida y ese es tu deseo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta verdad y me ha liberado a mí. Y yo sé que eres un Dios que puedo amar, un Dios de compasión y misericordia, de tierna piedad. No eres sádico, no eres cruel. Y ruego que si hay alguien que está luchando con esta presentación, que encuentren las respuestas en la Biblia. Te pido, Señor, que hagas la verdad muy clara y que nos ayudes a tener un cuadro nuevo
de tu bondad y cómo confiar en ti. Si hay algunos que están luchando en este momento acerca de qué significa rendir sus vidas a ti, darles el ánimo de hacerlo. Te ruego que continúes bendiciendo los estudios de estas reuniones y que tu Espíritu nos transforme en preparación para tu segunda venida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.